Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Paris Reagan. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y bueno, aprecio que hayan tomado el tiempo para hacerlo. Y si lo hacen cada día, si es posible, hay muchos de ustedes que no pueden por su tarea laboral, su horario. Pero lo que usted pueda hacer, yo creo que valdrá la pena, ¿no? Valdrá mucho la pena. Y nosotros cerramos la programación el día de ayer, o al menos la previa programación, y el Señor habló a mi corazón, y esto fue, ¿cuántos años atrás, Hace 27 Lauren? años. 27, dice, yo hubiese pensado que eran 10 o 12, pero 27 años atrás. Él dijo, te voy a mostrar, voy a volver atrás un poco más. Estaba orando esa mañana, era un lunes en la mañana, y cuando empecé a orar y buscar el rostro del Señor, el poder de las tinieblas vino a mí en una manera que creo que nunca lo he vivido antes en toda mi vida. El diablo realmente habló como si yo estuviese hablando con usted ahora mismo. Y dijo, ¿por qué no tomas el dinero que tienes en el banco, que en ese momento eran $300, creo, y desaparece? ¿Por qué no desapareces? Y tú le has faltado a tu familia, a ti, a la obra de Dios. ¿Por qué no desapareces? Y yo estaba peleando contra eso con todo lo que yo podía y no sabía yo qué hacer. Porque lo que Satanás dice muchas veces, en cierto sentido, es correcto, es verdad, y eso es lo que nos confunde, nos engaña. Y yo empecé a hablar con el Señor, diciéndole, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú no permitirías que nada viniese sobre nosotros que fuese más de lo que podamos llevar, sino que con cada tentación nos daría un escape. Y en aquel tiempo yo no entendía la cruz de Cristo. Para salvación sí, Jesús murió por mí. Yo lo sabía, lo había predicado en todo el mundo. Pero lo poco que conozco hoy, yo no conocía en lo absoluto en aquel momento. Y mientras clamé al Señor, de repente, instantáneamente, el espíritu de las tinieblas se fue. Se fue. Y la presencia de Dios era como que yo estaba flotando en el aire. Yo nunca he consumido ningún tipo de drogas en toda mi vida. No he probado el alcohol en lo absoluto. Yo no sé lo que esas cosas le hacen a la persona, pero sí sé lo que el poder de Dios puede hacer. Yo sé lo que Él puede hacer. Y era como que yo estaba flotando. Y el Señor entonces habló y me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo. No había introducción, solamente que habían algunas cosas del Espíritu Santo que yo desconocía. Y yo me preguntaba mientras, lo mencioné en la programación de ayer, ¿qué podía ser eso? Si el Espíritu Santo es Dios y hay todo tipo de cosas que yo desconozco. Pero yo sabía que Él estaba hablando de lo que Satanás había estado afectando en mi vida. Eso lo sabía. Y Él empezó a hablar con mi corazón y no me dijo nada más. No me dijo, esto es lo que te quiero enseñar. No dijo eso. Y semanas se convirtieron en meses y no había nada que yo podía
identificar. El Señor me estaba dando y yo me pregunté tantas veces, empecé a orar, Señor, tú dijiste que me ibas a mostrar cosas y, y yo no he recibido nada todavía que pueda yo decir que es lo que lo que me dijiste. Y creo que fue un viernes en la noche, estábamos orando. Todo lo que el Señor me había mostrado ha sido en tiempo de oración. En alguna parte, alabado Dios. Y ese viernes en la noche, mientras empezamos a buscar el rostro del Señor, Señor, ¿qué es lo que me vas a mostrar? Esto fue lo que Él me dio. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Yo sabía que era Dios porque su presencia estaba sobre mí. Yo lo sabía, pero no sabía lo que significaba. Yo pensaba, pero ¿qué es eso? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Llegué a entender que Él me estaba diciendo que todo tenía que hacer de acuerdo a su palabra, 100%. Sí. No puede haber nada más allí. Tenía que ser según su palabra exclusivamente. Y eso fue todo lo que el Señor me dio. Y tal vez pasaron unos 2 años del tiempo que había mencionado en la previa programación, ¿no? Había un tiempo de oración, no un tiempo de oración, pero estábamos en la radio en ese momento. ¿Me permite interrumpir claro. y decir algo? Porque en estos marcos de tiempo, y no quiero interrumpir su historia, pero del margen de tiempo que Dios le dijo, voy a mostrarte cosas del Espíritu Santo que tú ahora no sabes, hasta el tiempo que se lo mostró, fueron casi 10 años, casi 9 años completos. Pasaron varios años antes de que usted escuchara mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, en esa sesión de oración. Y la próxima etapa, al regresar a través del marco de tiempo, la próxima etapa fue que el Señor comenzó a decirle sobre la respuesta que es la cruz. Así es. Estás en lo cierto, así es. Fue en un tiempo de oración. Me dijo, la respuesta que buscas la encuentras en la cruz. Amén. Y la solución que buscas la encuentras en la cruz. La respuesta que buscas la encuentras solamente en la cruz. Y yo nunca olvidaré esas palabras, solamente en la cruz. Y inmediatamente Lauren y yo empezamos a tratar de enseñar sobre la cruz. Bueno, estábamos tratando de enseñarlo y usted estaba estudiando bajo los escritos de Kenneth Wuest, escribiendo el comentario, y usted comenzó a ver un poco más de lo que el Señor estaba diciéndole. La naturaleza pecaminosa. En relación a lo que la cruz logró por nosotros, y Él le mostró la naturaleza pecaminosa, y le mostró a usted por qué solo la cruz puede tomar la autoridad sobre la naturaleza pecaminosa. Y habíamos estado enseñando en la programación matutina en una variedad de cosas, pero después de que el Señor le dijo a usted y le mostró esa verdad al estar estudiándolo para su comentario sobre el poder de la cruz, comenzamos a enseñarlo. Así es. Bueno, comenzamos, como usted dice, tratamos de enseñarlo y presentarlo a través del programa radial en la mañana. Y luego fue después de eso cuando el entendimiento de la cruz, y solamente la cruz. Creo que el libro de Romanos pudo venir. Fue el primer libro que intentamos enseñar. Correcto, así es. ¿Y por qué no? Porque eso es lo que usted estaba estudiando cuando esta información, de hecho, le llegó. Entonces, usted estaba hablando de una serie de revelaciones que sucedieron a lo largo de un periodo de 9 años, casi 10 años de buscar a Dios y de pedirle a Dios que pusiera mandamiento tras mandamiento y mandato sobre mandato. Entonces, en esa mañana, cuando usted dijo, a través de nuestro estudio en Romanos 7, casi llegando a Romanos 8, usted dijo que el Espíritu obra exclusivamente
dentro de la obra consumada. Así es. Los parámetros de la obra consumada de la cruz de Cristo. Y yo le pregunté a usted si tenía escritura. Y usted volteó abajo y vio, porque habíamos estado enseñando en Romanos 7, a punto de entrar a Romanos 8. Y usted vio Romanos 8, 2. Y eso fue hace 27 años. Estamos hablando de 37 años de aprendizaje, tratando de ganar y entender y crecer y comprender qué es lo que ahora usted está compartiendo. Qué gran bendición ha sido. Sí. Y le doy gracias a Él por lo que Él ha hecho. Y se dan cuenta que desde aquel día, en esa pequeña estación de radio, sí, señor, que yo llamo aquel espacio, ese armario de eso era. Lo era. Correcto. Hoy está llegando a todo el mundo. Aleluya. Sí. Y cuando usted dejó la estación radial esa mañana, algo sucedió que usted debe contarle a la gente. No recuerdo. El Señor le habló a su corazón y le trajo de vuelta a su memoria 9 años antes y le dijo, te dije que iba a mostrarte cosas del Espíritu Santo que tú no sabías. Y comencé eso el día de hoy. Claro que sí, claro que sí. Yo estaba a punto de salir del estudio y el Espíritu del Señor, quiero decir que vino sobre mí, pero ya Él estaba allí. Y me dijo, te dije que te iba a mostrar cosas y acabo de empezar a hacer. Sí, es. Alabado el Señor. Amén. Y el pensar que desde ese momento en aquella estación, o llegando a 2 estaciones, así es, que era lo que teníamos, hoy en día llega a todo el mundo. Alabado Dios. En una le cadena doy gracias completa. A Dios, le doy a Él la honra. Aleluya. La gloria. Gloria, gloria. Aleluya. ¿Qué pensar? Jesús trajo salvación. Victoria, sí, victoria. Que los poderes del pecado cesen. La gracia del cielo nunca fallará. Victoria, sí, victoria. Alabado Dios. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Amén. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Dr. Gray, creo que usted dijo que iba a decir algo. Quería compartir una cita bíblica y elaborar sobre ella y seguir con lo que usted compartió. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7, hay un versículo que significa bastante para mí. Y de la manera... ¿Cuál versículo? Es 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Y dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Años atrás, yo escuché a alguien predicar sobre este texto. Había sido despedido de una iglesia y él era mi jefe en ese tiempo. Yo era un asociado en esa iglesia. Y él dio este mensaje y yo tenía como 26 años de edad y sabía que la iglesia estaba en una crisis. Y yo sabía que no estaba muy feliz el pastor. Y yo creo que este fue el mensaje que nos dio para despedirse. Él dio esta cita y me resaltó y realmente no lo entendí. Pero saben, al usted compartir los pensamientos de la jornada que usted ha pasado, hermano Swaggart, y todos los hemos pasado, balanceamos estas cosas en nuestra mente. Yo he estado en el ministerio por más de 60 años y hay varias grandes realidades en la fe cristiana. Una realidad que yo odiaba era la carne. Yo trataba muy frecuentemente negarla. Usted es un pastor, usted es un doctor de lo que sea, y usted supuestamente tiene que ser perfecto en todos sus caminos, pero no lo eres.
usted fracasa, peca, hace esto y lo otro, y como pastor y como ministro y como profesor de la universidad. Pero este versículo en mi mente compara y muestra lo que tenemos, pero tenemos este tesoro. El tesoro es la realidad del poder de la cruz, la realidad de la sangre Así es, que trata con así el factor del pecado. Es un tesoro, pero también admite que somos vasos de barro. Somos vasos de barro. Y nuestra audiencia tiene que saber que nunca va más allá de eso, nunca va más allá de este vaso de barro. Usted va a tener la lucha, va a tener las pruebas, va a tener las dificultades, pero el gran gozo es el mensaje que usted le presentó a la iglesia, es el poder de fe en la cruz y lo que Cristo ha hecho. Trata con la pregunta del pecado y la pregunta de la carne y el vaso de barro. Sabe, en un momento muy difícil en mi vida, Oral Roberts me llamó con ese propio versículo. Wow. Y durante más de una hora, él me habló de ese versículo. Y eso nunca lo olvido. Un tesoro en vasijas de barro. La comparación es lo que me resalta. Pablo dice que hay dos realidades. Hay un tesoro precioso, nunca se nos tiene que olvidar, pero también hay un vaso de barro y cómo Dios trata con él. Y eso es lo que el mensaje de la cruz, como yo lo entiendo, se trata. Lo es. Se trata de cómo fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Trata con la pregunta de nuestro pecado, ayer, hoy, mañana y el siguiente día. Sí, exactamente. Y lo que hemos aprendido, y una vez más, ha sido la vida del hermano Swagger, lo que ha sido la prueba, esa sala de operaciones, todo el proceso, esas cosas que hemos aprendido, hermano Swagger, en los últimos 27 años, enseñando y aprendiendo la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la carne, aprendiendo la diferencia entre la obra del Espíritu Santo en la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. Ninguna de esas cosas llegaron fáciles ni rápido, fueron a lo largo de un periodo de tiempo, pero mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá. Y ahora toda esa imagen de lo que nosotros somos, de lo que podemos y no podemos hacer y de lo que Dios ha hecho por nosotros está disponible. Y yo solo quería animar a la audiencia el día de hoy. Si nos escuchan el día de hoy, necesitan entender que estos son 37 años de progreso. Esto no solamente es instantáneo. Esto es verdad que ha tomado tiempo y una vez más su vida ha sido ese sacrificio que nos ha permitido traérselo a la gente. Un poco aquí y un Pero poco hay allá. gente que nos escucha en este momento que ha comenzado a aprender este mensaje y pueden desanimarse a veces. Seguro. Así como a nosotros nos pasó al pasar por el proceso, tal como nos puede pasar el día de hoy, al pasar por el proceso de aprendizaje, porque saber qué es lo que Dios está haciendo no nos exenta de este viaje. Nosotros olvidamos a veces que somos una vasija de barro. Entonces yo solamente quiero animar a la gente que, de acuerdo a cómo esta historia, esta hermosa imagen de lo que Dios ha hecho en su vida se revela, no se desanimen al punto de que dejen de creer lo que están escuchando que se está enseñando. No permitan que el desánimo o el fracaso los detenga de encontrar este beneficio de fe en Cristo y la cruz, Sí, porque toda y cada persona va a estar en su senda personal y como el hermano Swagger y su vida ante nosotros, estamos hablando de marcos de tiempo de 37 años de sacrificio, oración, clamarle a Dios, muéstranos cuál es esta verdad y de hablar de ello día tras día, tras día, tras día y de aprender al avanzar. Yo recuerdo en el Instituto Bíblico cuando recién comenzamos a enseñar, yo estaba enseñando en Romanos 6, Nicky estaba en mi clase entonces y presentamos los términos en la pizarra. ¿Qué significa la carne? ¿Qué significa naturaleza pecaminosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Y algunas de esas primeras clases solo estábamos definiendo términos esos primeros años. Pero Dios nos ha avanzado mucho y Él hará lo mismo con la audiencia, con usted, lo ayudará a avanzar. Si usted mantiene su fe en Él y lo que Él ha hecho por usted en el Calvario, tal vez parezca como que es demasiado simplificado,
pero esa es su responsabilidad y si usted permanece, Él les comenzará a enseñar, a ayudar y Dios no se rinde, Él no lo hace y no se da por vencido. Y este mensaje es el Evangelio. Es el Evangelio. Es el Evangelio y cambiará una vida, cambiará la vida si la gente le da la oportunidad, ¿no? El blanco de nuestra fe es Cristo y este crucificado. Y eso para mí, pues, no conozco yo algo mayor. Y saben, hermano Swagger, esto se aplica más que solamente al pecado, se aplica a las enfermedades. 2 de mis hermanos están batallando con cáncer ahora, y yo trato de llamarlos todos los días y orar por ellos. Pero les recordé a los 2 que nuestra fe está en Cristo, y les dije, recordémonos de Isaías 53, 5 y 6. Por sus llagas somos sanados. Somos curados. ¿Dónde nos lleva? Nos regresa al sufrimiento vicario de Cristo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos sanidad para el cuerpo de mi hermano y para mi hermano menor también. Pero no solamente es el pecado, sino que es enfermedad, es quebrantamiento, es todo aspecto de donde el pecado ha dañado la vida. Sabemos que la única respuesta es Cristo, la cruz y el poder del Espíritu Santo. Permítame hacerle una pregunta, Dr. Gray. Cuando usted escuchó este mensaje por primera vez, cuando vino la segunda vez, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 3, 4 años, 6 años. 6.11. Casi 7 años. Casi 7 años. Casi 7 años. Bueno, no lo sabía que había sido tanto tiempo. Un poquito aquí, un poquito allá. Pero, ¿qué pensó usted? Bueno, no entendía cuál era su punto, porque yo creía en todo lo que estaba diciendo, pero yo tenía que escuchar cuidadosamente porque usted tenía puntos importantes que tenía que escuchar. El énfasis sobre la cruz siempre he hecho alguna parte. Como un pastor típico, celebramos la Santa Cena primer domingo de todos los meses y yo pasaba 15, 20 minutos en ese primer domingo. Y por supuesto, cuando trata con esto, usted sabe lo que cubre en 1 Corintios capítulo 11. Pero es la parte de la naturaleza pecaminosa. Tuve que volver a estudiar todo eso. Y yo pensé, cuando yo llegué, yo pensé que estaba exagerándolo. Pero cuando lo estudié y cuando hice otra cosa, me miré en el espejo. Y me dije, ¿sabe qué? Yo pienso que tal vez estoy entendiendo de lo que mi esposa se quejaba. Bienvenido al club. Que la naturaleza pecaminosa está allí. Y probablemente he tratado de cubrirlo y no lo cubría muy bien. En alguna manera. Pero mi punto es, yo pensaba que estaba exagerándolo. Pero el blanco de la fe, siendo el fundamento de nuestra vida para Dios, ¿eso tuvo algún impacto? Su énfasis ciertamente me impactó, porque siempre lo he creído, pero no lo había creído a ese nivel o el enfoque que usted tenía. Y la singularidad de lo que significa eso, el enfoque ahí y en ningún otro lugar. Pero, ¿sabe? Nosotros le vemos a usted como un erudito. Soy más un pastor que un erudito. Pero puedo decir esto que he aprendido bastante. He dicho esto, ¿por qué hiciste que regresar aquí? Yo regresé aquí para ayudar en la universidad. Y yo pienso que el Espíritu Santo me trajo aquí para regresar a la escuela. Y aprender algunas cosas. No sé y si usted así, sabe, ¿no? y ha sido una jornada maravillosa. Pero le tengo que dar las gracias a los 2. Y en verdad a todos los del panel. Y en particular ustedes, que han contribuido grandemente a mi teología y mi entendimiento. El versículo que leí de los vasos de barro, eso caracteriza dónde estamos y por qué el mensaje es tan importante. Sí quiero hablar de usted un poco en el próximo segmento. Bien, entonces, bueno, no se pierda la próxima programación. Qué bueno que ha estado con nosotros hoy. Dios les bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.